Amén, aleluya. Le damos gracias a Dios por este día tan maravilloso que el Señor nos permite aún estar aquí en esta tierra. Le damos toda la honra al Señor y toda la gloria, y pedimos sabiduría de lo alto para que el Señor nos abra el entendimiento y podamos nosotros hacer su voluntad aquí en la tierra. Señor, danos luz, sabiduría, Señor, de lo alto, para poder lograr, Señor, tu propósito eterno con los cuales nos trajiste a esta tierra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en este día vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver cuál es el principal enemigo de nosotros los creyentes. Si nosotros en esta hora Dios nos revela dónde verdaderamente se encuentra el problema de los seres humanos, para nosotros los que hemos nacido de nuevo sería una bendición ver realmente dónde está el problema, que no nos deja caminar, que no nos deja crecer y que nos enreda en las cosas del mundo. Por lo cual encontramos que el principal enemigo a vencer es la carne, porque en la carne opera Satanás. La Biblia nos dice en Éxodo, en el capítulo 17, que el pueblo de Israel, su principal enemigo era Amalec. Ese era su principal enemigo del pueblo de Israel. ¿Quién es Amalec? La Biblia nos dice que Amalec es descendiente de Saúl, por lo cual los amalecitas son descendientes de Saúl. Podemos ver nosotros en las Escrituras que Satanás opera en la carne. Y que Esaú representa la carne y Jacob el espíritu. Cuando nació Esaú y Jacob venían unidos. Es decir, que la carne está muy pegada del espíritu. Por lo tanto, Esaú representa la carne y Jacob el espíritu. Entonces, si acabamos con la carne, acabamos con todas las artimañas de Satanás, con todos sus ataques. Si atacamos la carne, atacaremos el mal genio, el mal carácter, el odio, la ansiedad, la depresión, los celos, la fornicación, el adulterio y la idolatría, el miedo a la muerte, el miedo al diablo y a sus seguidores, a los ángeles caídos y a los demonios. Los 40 años que anduvieron los israelitas en el desierto consistía en que Dios los estaba preparando, los estaba perfeccionando para poder enfrentarse ellos a las 7 naciones que ya estaban en la tierra prometida. Estas 7 naciones que nos habla la Escritura se adelantaron. Satanás sabía que Dios le había prometido a Abraham esa tierra, la tierra prometida, por lo cual Satanás se adelantó y llevó estas 7 naciones a esa tierra. Esa tierra desde un principio pertenecía a Abraham y a su descendencia, pero Satanás se adelanta y lleva estas 7 naciones para que los hijos de Israel
no entrara a esa tierra. Dice en Éxodo 17:8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. El principal enemigo de los israelitas fueron siempre los amalecitas. El principal enemigo de nosotros, los creyentes, es la carne. Y los amalecitas representan la carne. La meta de Dios no consiste solo en redimirnos y salvarnos. La meta de Dios no solo consiste en que nosotros no vayamos al infierno o al lago de fuego o que salgamos del mundo, sino la meta de Dios es introducirnos en Cristo, tipificado como la buena tierra, con sus inescrutables riquezas. Si no terminamos con la carne y toda su inmundicia y moriremos fracasados y no reinaremos con Cristo en la era venidera. Deuteronomios capítulo 7. Vamos a ver en Deuteronomios capítulo 7. Deuteronomios capítulo 7 dice en el verso 1: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual estás a punto de entrar para poseerla, y haya echado delante de ti muchas naciones, los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más numerosas y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, las destruirás por completo, no harás con ella pacto, ni les mostrarás favor. Mas así habéis de hacer con ellas: sus altares derribaréis, quebraréis sus estelas, talaréis sus aceras, quemaréis sus ídolos en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Es Jehová tu Dios quien te ha escogido de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, para que seas pueblo suyo, su tesoro personal. Jehová no se ha prendado de vosotros, ni os ha escogido por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, pues erais el pueblo menos numeroso de todos. Más bien, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vosotros, a vuestros padres, Jehová os sacó con mano poderosa y os rescató de la casa de esclavitud, de mano de Faraón, rey de Egipto. En el verso 16 dice: devorarás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque te sería lazo. Es decir, que Dios, en otras palabras, nos está diciendo que tenemos que terminar con la carne y no dejar nada de la carne, porque la carne nada más encuentra una oportunidad y va a atacar. Estas 7 naciones representan la carne. Si dices en tu corazón: estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo podría yo desposarlas? No tendrás temor de ellas. Debes acordarte de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y prodigios y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos a quien temes. Además, Jehová tu Dios enviará el avispón entre ellos hasta que sean destruidos los que queden y los que se hayan escondido delante de ti. No te vas a espantar de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios es grande y portentoso. De esta manera misma nosotros vemos que la carne se presenta como una fuerza poderosa. A veces decimos: ¿cómo podemos destruir la carne? La carne es un asunto fuerte y poderoso. De la misma manera, estas naciones eran poderosas, muy fuertes y muy numerosas. Pero Dios les dijo: no vayas a tener miedo.
porque Jehová tu Dios estará contigo y Él las va a echar para afuera. Poco a poco no podrás acabar con ellas enseguida, no sea que las fieras del campo se multipliquen contra ti. Poco a poco las vas a echar fuera. Desde el momento que recibimos al Señor, nosotros deberíamos haber empezado a terminar con la carne. El enemigo a vencer es la carne. La carne se opone. La carne no nos deja caminar. La carne no nos deja orar, no nos deja acercarnos a Dios. La carne es el principal enemigo que nosotros tenemos que vencer. La carne es un asunto delicado. Si no terminamos con la carne y toda su inmundicia, y nosotros morimos fracasados, no reinaremos con Cristo en la era venidera. En Deuteronomios, en el capítulo 8, en el verso 20, dice, en Deuteronomios, en el capítulo 8, el Señor le da una advertencia al pueblo. Dice el verso 1: todo el mandamiento que te ordené hoy cuidarás de ponerlo en práctica para que viváis y os multipliquéis y entréis en posesión la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Te acordarás todo el camino por donde te ha conducido Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te alimentó con maná que no conocías, tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca de Jehová, que vive el hombre. Tu vestimenta nunca se gastó, ni sobre ti ni el pie se te hinchó en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como disciplina el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te ha disciplinado. Nosotros necesitamos perfeccionamiento, entrenamiento para poder enfrentar a la carne. En el capítulo 8, en el verso 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas edificado buenas casas y habites en ellas, y tus vacas y tus ovejas se hayan multiplicado, tu plata, tu oro hayan sido multiplicados y todo lo que tengas se haya multiplicado, tu corazón se enaltezca y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te condujo por el desierto grande y asombroso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que se te alimentó con maná en el desierto, el cual tus padres no habían conocido, a fin de humillarte y probarte, para la postre hacerte bien. Dice: antes bien te acordarás de Jehová tu Dios, porque Él te da las fuerzas para adquirir riquezas, te da las fuerzas para adquirir riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Y si de cualquier manera te olvidas de Jehová tu Dios y andas en otros dioses y sirves a otros dioses y te inclinas a ellos, doy testimonio hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová está a punto de destruir delante de vuestro rostro, así pereceréis por no haber escuchado la voz de Jehová tu Dios. En Levíticos, en el capítulo 18, en el verso 1, allí vamos a encontrar por qué Dios quería
que Israel destruyera las naciones. Esas naciones ya se habían adelantado al pueblo de Dios en la tierra de Canaán. Por eso esa tierra se le llama la tierra de los cananitas, la tierra de Canaán. Pero esa tierra Dios ya se la había prometido a Abraham. Sin embargo, Satanás se adelantó y llevó esas naciones. Lo mismo Satanás hizo con Adán y Eva. El plan de Dios era morar en el hombre. Satanás se adelantó y entró primero en el hombre. Es decir, Satanás está en contra del propósito eterno de Dios. Vamos a leer Levíticos en el capítulo 17. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, a sus hijos y a todos. Habla a Aarón a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que Jehová ha mandado diciendo. Aquí el Señor les da una advertencia al pueblo de Israel para que ellos no dejaran nada, ni una persona extranjera en la tierra prometida. Es decir, que si ellos dejaban una familia, con esa familia ellos podrían fracasar en el propósito de Dios. En otras palabras, si no terminamos con la carne y toda su inmundicia, no habremos nosotros de haber cumplido el propósito de Dios. En el capítulo 18, en el verso 1 de Levíticos dice: habló entonces Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No vas a hacer tú lo que hacen las naciones. No vas a hacer lo que hacían en Egipto, en la cual tú estuviste y moraste. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas observaréis, mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Guardaréis pues mis estatutos, mis ordenanzas, por las cuales si un hombre las pone por obra, vivirá. Yo soy Jehová. ¿Qué hacían esas naciones en Canaán? La Biblia nos dice en el capítulo 18 de Levíticos, en el verso 6, dice: ninguno de vosotros se acercará a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo soy Jehová. Es decir, acercarse y descubrir la desnudez de su pariente. Lo que el Señor está diciendo, que no tendrá que tener matrimonio con parientes, con familiares cerca. En un principio Dios permitió que esto sucediera entre parientes, entre hermanos, para que la tierra se poblara de la humanidad. Pero llega el momento cuando Dios prohíbe que se casen los hermanos, con los parientes más próximos. Por eso dice: guarda mis estatutos, mis ordenanzas, por las cuales si un hombre las pone por obra, vivirá. El verso 7 dice: la desnudez de tu padre, es decir, la desnudez de tu madre, no descubrirás. Ella es tu madre, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. En la desnudez de tu padre o nacido fuera, su desnudez no la vas a descubrir. La desnudez de la hija de tu hijo, de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, pues es tu propia desnudez.
La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es su desnudez, no la vas a descubrir. No descubrirás la desnudez de tu hermana, de tu padre, porque es carne de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, porque es carne de tu madre. No descubrirás la desnudez del hombre del hermano de tu padre, es decir, no te acercarás a su mujer, ella es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es mujer de tu hijo. No descubrirás sus desnudez. Todas estas perversiones y perversidades hacían los cananitas, hacían estas 7 naciones. Por eso Dios dice: sácalos y no me dejes ni una familia. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y de su hija, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Ellos son su propia carne. Esto es matar. Tampoco tomarás por esposa a una mujer y también a su hermana para hacer de esto una rival, descubriendo su desnudez mientras aquella viva. Tampoco te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su inmundicia menstrual. Además, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No darás ninguno de sus descendientes para hacerlo pasar por fuego a Moloc, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy Jehová. No te acostarás con varón como con mujer, esto es abominable. Es decir, que estas naciones, allí entre ellos estaba toda la porquería. Desde hoy nosotros podemos darnos cuenta que lo mismo que esas 7 naciones hicieron, hoy son practicantes en el mundo. No te acostarás con varón como con mujer, esto es una abominación. Tampoco te acostarás con bestia, contaminándote así con ella, ni mujer alguna se podrá delante de bestia para acostarse con ella. Esto es confusión. Ninguna de estas cosas os contaminéis, pues por todas estas cosas se han contaminado estas 7 naciones que yo he hecho hoy delante de vosotros. Puesto que la tierra se ha contaminado, yo visité su iniquidad sobre ellos, y la tierra vomitó a sus habitantes. Por consiguiente, vosotros guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el peregrino que peregrine entre vosotros, porque todas estas cosas son abominables. Estas perversidades las hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite cuando la contaminéis como vómito a la nación que lo ocupó antes de vosotros. Porque cualquiera que haga alguna de estas abominaciones, las personas que lo hagan serán cortadas de entre su pueblo. Por consiguiente, cumpliréis lo que os encargué, para que no practiques ninguna de las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y que no os contaminéis por ella. Yo soy Jehová tu Dios. Todas estas perversidades hoy se encuentran en el ser humano, en la carne. Todas. La lascivia está en la carne. ¿Qué es la lascivia? La lascivia es tener deseos desesperados de la carne, sin dominio propio, sin control alguno. Esta lascivia se encuentra en la carne, cometiendo toda clase de pecados sin control, hombre con hombre, mujer con mujer. Esto es lascivia. Esta palabra lascivia significa ignorante, vicioso, una persona que no tiene control, una persona que tiene pasiones desenfrenadas. Pero esto viene de la carne. La concupiscencia está en la carne. Este término concupiscencia
se refiere a un deseo intenso de tener placer y dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa, desmedidas, sin control. Pero también esto se relaciona con el deseo desmedido por las cosas materiales. Esta es la concupiscencia. Tener un deseo desmedido de ser rico, de tener riquezas. Esta es obra de la carne. ¿Cómo se manifiesta la concupiscencia? La concupiscencia se manifiesta en nuestros pensamientos. Prestar atención a nuestros pensamientos. Debemos prestar atención a nuestros pensamientos porque allí es donde se lleva a cabo la guerra que Satanás está trabajando en nosotros. Si pensamos que seremos felices siendo ricos, estamos equivocados. Si pensamos nosotros que teniendo muchos bienes encontraremos la felicidad, esta es la concupiscencia. Estamos equivocados. Si pensamos que nosotros los seres humanos a tener 3, 4, 5 mujeres viviendo con nosotros, allí está la felicidad, esto es concupiscencia y este es un engaño de Satanás. Hay otra manifestación de la carne, las orgías. ¿Qué es una orgía? Una orgía es una fiesta en la que se come y se bebe con exageración y se cometen otros excesos, generalmente sexuales, donde se juntan 1 o 5 parejas y se cambian de mujer. Se emborrachan, se drogan y hacen todo sin control. Esto está en la carne. La carne es el terrible enemigo más a vencer. La lujuria. La lujuria está en la carne. ¿Pero qué es la lujuria? La lujuria es mirar a una mujer con deseo de tener relaciones con ella. Este es pecado. Esta lujuria está escondida. Todas estas partes que hemos visto están escondidas en la carne. Esta es la lujuria. La lujuria es mirar a una mujer con deseos. Por eso el Señor nos advierte que tenemos que acabar con la carne. El enemigo más terrible a vencer es la carne. Si no terminamos con la carne, fracasaremos. La carne es enemiga de Dios. Ella no tiene la intención de obedecer a Dios. Ella no tiene la intención de someterse a Dios. Romanos capítulo 8 en el verso 7 al 8 de Romanos. La carne es un asunto sin control. En la carne es donde está el problema de nosotros los seres humanos. Romanos capítulo 7. Dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7, en el verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás.
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Allí el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. De manera que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado lo fue para mostrarse pecado, produciendo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, la carne te lleva a hacer cosas que tú no quieres. Tú no quieres hacer eso, pero la carne tiene un poder que te hace hacer cosas que tú no quieres. Y si lo que no quiero hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Pues yo sé que en mí, esto es en mi carne. En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no puedo hacerlo. Este es el asunto de la carne. La carne es enemiga de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 7 y 8 de Romanos capítulo 8, 7, dice que por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no puede sujetarse. Dice, por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley, ni tampoco puede. Si la carne no puede sujetarse a Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros con la carne? Primeramente tenemos que aprender y decir que la carne es el enemigo a vencer. La carne no puede someterse a Dios. No puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por tanto, el destino de la carne es ser borrada totalmente. Esto sucederá durante la era del reino en el milenio. La carne será destruida. Por tanto, el destino de la carne es ser borrada del todo. En el reino de los 1000 años, nos dice la Escritura que las naciones, vamos a leer Apocalipsis capítulo 27. Yo he escuchado a algunos hermanos hablar que Satanás no es el culpable de algunas cosas que nosotros hacemos. Es decir, que están defendiendo a Satanás, que él no tiene la responsabilidad de las perversidades que están haciendo. Y entran en su defensa. Y muchos llegan a decir, no, es que no es Satanás el que te está haciendo eso, es que eres tú, porque eres un carnal. Y toman como ejemplo este pasaje de Apocalipsis, porque aquí dice en el capítulo 20, en el verso 7, que en el reino de los 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra,
a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió. Estos llegan a decir que estas naciones que vivieron en el reino de los 1000 años, ¿cómo es posible que se hayan levantado en contra de Cristo? Si Satanás estaba en prisión, ¿cómo es que estos hombres se levantan en contra de Cristo? Aquí vemos que Satanás es soltado de su prisión y va a engañar a las naciones. ¿Cómo es posible que estas naciones todavía entre ellos haya faltas y pecados? Estas naciones que van a vivir en el reino de los 1000 años van a ser personas que todavía van a pecar. Entonces ellos llegan a decir que no todo lo que nosotros hacemos proviene de Satanás, sino de la carne. Pero nosotros tenemos que dejar claro que cuando Satanás engañó a Adán y Eva, él se alojó en la carne. En la carne es donde está alojado Satanás. Satanás es el que está moviéndose en la carne. Satanás utiliza la carne para destruirnos a los seres humanos. ¿Por qué hay tanto obeso y tanta persona que está gorda? ¿Por qué? Porque ha comido mucho. Pero ¿quién está moviendo ese asunto de la comida? Satanás se aprovecha de todo. Le pone mucho apetito a las personas. ¿Para qué? Para que empiecen a engordar y empiecen a enfermarse. Satanás es el causante de todas las cosas pecaminosas que hoy existen. Pero lo hace a través de la carne. Si nosotros acabamos con la carne, acabamos con Satanás. Si queremos acabar con Satanás, pero no atacamos la carne, nos vamos a quedar sin el triunfo. Por eso es necesario que ataquemos la carne. Si atacamos primero a la carne es el verdadero enemigo a vencer. Si destruimos la carne, entonces destruimos a Satanás. Fíjese bien lo que dice en Gálatas en el capítulo 5. La carne es la que está levantando muchos seres humanos homosexuales. Es la carne. La carne es la que está levantando a muchas mujeres a ser lesbianas. Es la carne. La carne es la que está haciendo a muchos drogadictos, a muchos viciosos. La carne es la que está matando a todos los seres humanos. La carne es la que está cometiendo todos los adulterios y todos los homicidios. Gálatas, capítulo 5. Si nosotros fuéramos al médico y le dijéramos que traíamos unos problemas ahí, con unos pensamientos depravados, pues la mera verdad el médico no va a poder hacer nada. Si vamos con el psicólogo y le decimos que con nuestros pensamientos como que se están confundiéndose y como que andamos con otras ideas y ya queremos hacer cosas perversas, no va a ser mucho. No. Seguiremos perdiendo el tiempo. Hoy en día la gente dice, ¿por qué hay tanto homosexual? ¿Por qué hay tanto lesbianismo? ¿Por qué hay tanto borracho? Tanto drogadicto. Es la carne. La carne. Hay un pasaje allí en Efesios, en el capítulo 6, donde dice el apóstol San Pablo que nuestra lucha no es contra la carne. Y alguien podría decir, no hermano, es que la lucha no es contra la carne. Pero ese pasaje está diciendo que la lucha no es contra la carne, no es contra carne y sangre. Allí se está refiriendo que nuestra lucha no es con seres humanos, sino es con Satanás. En Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaceréis los deseos de la carne. Ese asunto de andar en el Espíritu no es un asunto nada más de decirlo.
Este asunto de andar en el Espíritu es un asunto que tenemos que nosotros trabajarlo. Para poder nosotros lograr andar en el Espíritu, primero tenemos que terminar con todos los apetitos de la carne, porque la carne se opone contra el Espíritu. Digo, pues, andar por el Espíritu y así jamás satisfaréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La carne se opone. La carne quiere placer, la carne quiere gozo, quiere fiesta. La carne quiere alguna alegría donde se practique la desobediencia y el pecado. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son la fornicación, la inmundicia. Y aquí hay algo: la lascivia. La lascivia está en la carne. Es tener deseos de la carne sin control. La idolatría. Todo México es un país de idolatría. Y por no decir que todo el mundo. Pues todas las idolatrías y todas esas idolatrías que la gente hace son obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría. Todas las hechicerías, los pleitos, las contiendas, los celos, las iras, las disensiones, las divisiones, el sectarismo, las envidias, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os prevengo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Heredar el reino de Dios es diferente de la salvación que recibimos del Señor eterna. La salvación eterna ya la tenemos asegurada. Pero dentro de la iglesia hay estas cosas. Dentro de la iglesia del Señor encontramos todas estas obras de la carne. Es el enemigo vencer. Desde el momento que Satanás entró en el hombre, se alojó en la carne, y allí en la carne Satanás obra escondido para que el hombre no lo descubra y crea que él es. Muy fácil se dice que en México o en el mundo hay un número sin control de suicidios. Hombres que se quitan la vida, que se matan, que se quitan la vida. ¿Cómo puede uno atacar este problema del suicidio? Esto no es un asunto ni de psicólogos ni de doctores. Este es un asunto que nosotros tenemos que atacar de raíz. ¿Cómo lo tenemos que atacar? Lo tenemos que atacar a través de la palabra de Dios. Si nosotros con la palabra de Dios atacamos nosotros el problema, entonces seremos libres. Una persona que se suicida no se suicida nada más porque quiso suicidarse. No, es que Satanás está escondido en su carne y le empezó a meter que la vida ya no vale, que tiene que, pues todo le da tristeza, se siente amargado, no siente felicidad. Satanás lo va rinconando hasta que le dice: ya cuélgate con ese mecate, hombre, y ahórcate. Y ya lo que dice, se ahorcó. No, pues se ahorcó porque el diablo está escondido en la carne y lo llevó a quitarse la vida. Satanás es el causante de todo el desorden que hay en nosotros los seres humanos. Y él trabaja en la carne para hacernos desesperar. Satanás es el asesino. Satanás es el mentiroso.
Según la tipología bíblica, los amalecitas representan la carne, la gente caída carnal. Los cananeos representan a los seres humanos que se han unido a los espíritus malignos. Esas 7 naciones ya se habían hecho uno con Satanás. Se habían unido con él. Se habían unido a la autoridad satánica de los espíritus malignos, de las tinieblas. Amalek tipifica la carne, que es la totalidad del viejo hombre caído. La lucha entre Amalek e Israel describe el conflicto entre la carne y el espíritu, el cual tiene lugar en los creyentes. Amalek era descendiente de Saúl, el ejemplo de Jacob, el hermano de Jacob. Esto implica que la carne es muy cercana a nuestro ser regenerado, representado por Jacob. Esaú nació primero y Jacob en el segundo lugar, cual indica que la carne corresponde al primer hombre, al viejo hombre, Amalek. Amalek era el primer enemigo que los hijos de Israel se enfrentaron en su travesía hacia la buena tierra. Esto debe de quedar muy claro. Si vamos a atacar a la lascivia, la concupiscencia, todas estas perversidades, y no atacamos a la carne, no vamos a triunfar. Por eso tenemos que insistir que el enemigo a vencer es la carne. Vamos a leer un pasaje aquí en Deuteronomios, en el capítulo 25, en el verso 17. Deuteronomios capítulo 25, en el verso 17 al 18. Si queremos ser felices, si queremos ser vencedores, si queremos reinar con Cristo en la era que viene, tenemos que acabar con la carne. Pero hay algo. Primeramente tenemos que ver que la carne es repugnante. Y después vamos a matarla. Vamos a destruirla. Hay muchas cosas que los creyentes hacemos para poder destruir la carne. Pero no resulta. Tenemos que buscar la clave verdadera para acabar con este mal. Y aunque vivamos en la carne y andemos en la carne, no vamos a militar en la carne, ni a vivir por la carne, ni caminar por lo que la carne nos diga. Jamás seremos esclavos de la carne. Aunque vivamos en esta carne, no militamos en la carne. Deuteronomios capítulo 25, en el verso 17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo estando tú cansado y agotado te salió al encuentro en el camino y te atacó. ¿Quién es Amalek? La carne. Acuérdate de lo que te hizo la carne contigo. No recordamos cómo nos hizo la carne antes de venir al Señor, cómo nos destruyó. Y aún mucha gente hoy está en verdaderas tristezas, en drogadicción, están presos porque la carne los tiene bien agarrados. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo estando tú cansado y agotado te salió al encuentro en el camino y te atacó. Tu retaguardia atacó a todos los debilitados que iban detrás de ti y no temió a Dios. La carne siempre va a atacar a los debilitados, a los que no comen, no disfrutan, no están llenos de Dios. Lo que va a venir es la carne a atacarlos. La carne, aún como creyentes, nos quiere destruir, y muchos han sido ya destruidos. Hermanos que han recibido a Cristo, la carne ya los mató, ya no están aquí. La carne es la que produce todas las enfermedades. En la carne, dice el apóstol, no hay nada bueno. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé reposo de todos tus enemigos de alrededor en la tierra de Jehová tu Dios, que te da por heredad para que la posees, borrarás debajo del cielo la memoria de Amalek. Dice, cuando ya entres a la tierra que Jehová tu Dios te da y que ya poseas
Barrerás debajo del cielo la memoria de Amalek. Si nosotros no terminamos y barremos con la carne al 100%, la carne, si dejamos unas cosas ahí en la carne que nos parecen buenas, esas cosas buenas que parecen ser muy buenas nos van a destruir. Esto indica que nuestra carne ocupa el primer lugar entre todos nuestros enemigos. La carne, el pecado, el mundo, Satanás, están todos relacionados entre sí, pero el más preeminente de ellos en lo referido a combatir contra los creyentes es la carne. Cuando en nuestra experiencia hacemos morir la carne, el mundo no puede detenernos. El pecado no puede oponerse en nuestro ser. Satanás es impotente para obrar en nosotros, porque si Satanás opera en la carne, pero si yo le doy muerte, Satanás ya no tiene con qué destruirme, porque la carne que él está utilizando para destruirme, yo ya la maté. El propósito de Amalek, es decir, de la carne, al atacar a Israel, era impedir que ellos entraran en la buena tierra. Asimismo, el objetivo de Satanás, incitar nuestra carne a combatir contra nosotros, es impedirnos entrar en el pleno disfrute de Cristo, todo inclusivo, nuestra buena tierra. Las 7 naciones más poderosas, los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos, los jubiseos, estas 7 naciones numerosas y poderosas eran más fuertes y poderosas que tú. La palabra de Dios nos dice que las naciones que ocupaban la tierra de Canaán debían de ser exterminadas debido a que eran diabólicas y se habían mezclado con demonios. Todo el ser humano que vive en la carne se mezcla en toda la concupiscencia, en toda la perversidad. Por eso hoy en este día el Señor nos hace un verdadero llamado para que nosotros, sus hijos, empecemos a derrotar poco a poco el enemigo a vencer, que es la carne. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos des la fuerza y el poder para vencer al enemigo. El enemigo, Señor, que nos distrae y que nos aparta de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.